Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy seguimos con el patrón de Mary Poppins. En este vídeo ya vamos a comenzar a hacer su ropa. Así que bueno, empezaremos por la falda y después ya iré viendo a ver cómo lo voy a colocar. No os voy a adelantar nada porque no estoy ni yo segura de cómo lo vamos a hacer. No os lo he dicho en el vídeo anterior, pero para los que me seguís ya lo sabéis, que si tenéis cualquier duda para realizar cualquier parte, algo que no os esté entendiendo bien, me podéis escribir en los comentarios, por Instagram, por Facebook, como vosotros prefiráis, ¿vale? Por cualquier tipo de red social podéis decirme las dudas que tengáis y tratamos de resolverlo, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a comenzar entonces haciéndole los detalles de su cara. Yo voy a comenzar con el hilo de color blanco, entonces lo que voy a hacer es, desde la cabeza me voy a meter, luego esto va a llevar pelo por fuera, así que no se va a ver para nada. Ahí podéis hacer un pequeño nudo y nos insertamos desde la cabeza hasta la mitad interior del ojo, por aquí. Ahí donde queda la mitad del ojito, por dentro, por ahí nos vamos a sacar el hilo y ahora vamos a pasar esta hebra de color blanco así todo alrededor del ojo hasta un punto más arriba de la otra mitad, del otro lado me refiero, así un punto más arriba, por aquí. Por ahí vamos a meter y yo esto se lo voy a asegurar con un poquito de pegamento textil. Entonces ahora lo que hago es ponerle una pequeña gota. Este pegamento viene muy bien así con este aplicador. Es de Temu. La verdad es que compro casi todo en Temu, menos los materiales de los ovillos y eso. Compro un montón de cosas ahí. Y va súper bien. Ahora le damos un poquito de pegamento por ahí abajo, no demasiado, y acercamos las hebras. Yo las he encogido demasiado aquí para enseñaros bien y ahora tengo que tirar un poco de ellas. Bueno, no las encojáis tanto. Ahí. La colocáis sobre el pegamento que acabamos de poner y ahí estaría marcado ya un ojo. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Nos metemos desde la cabeza y salimos por la mitad interior del ojo, justo en el centro del ojito, en ese punto vamos a salir. Y nos vamos a meter por la otra mitad del otro lado un puntito más arriba, ¿vale? Recorremos todo así hasta la mitad y un punto más arriba, por ahí vamos a salir. Ahí por debajo le vamos a poner, igual que en el otro lado, una gotita de pegamento, muy poquito. Y vamos a ir estirando la hebra de color blanco. Bueno, yo le he puesto doble, ya sabéis que uso de bordar. Esta es del número 8, este grosor. Ahí. Y ahí estaría ya el color blanco bordado. Aquí hacemos un nudo para asegurar. Y escondemos la hebra. Y ahora vamos con el color negro. Esta hebra de color negro es un poquito más fina que la blanca. Yo diría que es un número 10. Pero bueno, la tengo doble y por arriba le voy a hacer 2 pasadas y ahora lo vais a ver. Entonces eso también vosotros jugáis dependiendo del grosor de hebra de bordado que estéis utilizando. Vamos a meternos por la cabeza y vamos a salir en el mismo lugar donde hemos comenzado a hacer el blanco. Por ahí, por ese mismo punto. Y ahora esto lo vamos a pasar por arriba y lo llevamos al mismo puntito que tenemos aquí donde nos hemos metido, pero un punto más exterior. Entonces lo pasamos todo por ahí arriba y nos metemos ahí en ese puntito. Aquí vamos a colocar una gotita de pegamento también. Y vamos a llevar el pegamento hasta ahí, hasta la esquinita donde vamos a colocar esa hebra. Vamos estirando
colocamos bien en su lugar la hebra aquí arriba. Ahí. Y ahora nos volvemos a meter desde la cabeza y vamos a volver a salir por el mismo lugar, en la misma esquinita. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo, pasamos por arriba de nuevo y esta vez vamos a llevar todo esto por aquí bien pegadito, menos la colita final, que lo vamos a llevar un punto más arriba, una fila más arriba que el otro, para que quede así como si fuesen dos pestañitas. Así. Por aquí ya teníamos pegamento, así que ahí ya se sostiene, y aquí le vamos a poner solo una pequeña gota. A ver, dejadme levantar un poquito la hebra, una pequeña gotita ahí, para yo dejarlo fijo donde a mí me guste. No quiero que quede así todo recto el hilo, lo que quiero es que quede con una especie de curva. Entonces por aquí lo colocamos encima del pegamento que ya teníamos, que como es textil tarda un poquito más en secar, así que no hay problema, todavía se puede pegar. Y aquí le damos un poquito de forma y sostenemos ahí el hilo negro encima de esa gotita de pegamento que acabamos de poner, haciendo que quede un poquito doblado, así, esta parte de aquí, como si fuera una pestaña. El otro lado lo hacemos igual. Al terminar de hacer el ojito, escondéis la hebra negra y ahora vamos a hacer la ceja con el color marrón. Para la ceja os la he marcado aquí con unos alfileres. Vamos a contar desde el cambio de color 1, 2 y 3 filas hacia abajo, y desde donde empieza el ojito, una hacia adentro. Esa será la marca de donde comienza la ceja. Entonces, una hacia adentro en esa misma fila de aquí. Hacemos 3 hacia abajo desde el cambio de color, 1, 2 y 3. Ahí empieza la ceja. Entonces por ahí vamos a salir con la hebra. Y ahora la vamos a llevar 4 puntos sobre el ojo, 1, 2, 3 y 4. Pero en vez de llevarla en línea recta por aquí, vamos a bajar un puntito. Hacemos 4 puntos y uno hacia abajo. Y por ahí nos vamos a meter. Yo aquí le voy a hacer 2 pasadas, entonces vuelvo a salir ya por el mismo lugar. Voy a quitar los alfileres para que lo veáis bien. Ahí está una y ahí la otra. Y ya me voy a salir por el otro ojo, por el otro lado, para hacer la otra ceja igual. Esto, si queréis, podéis ponerle también una gotita de pegamento para que las hebras se queden así juntas entre sí, y si no, si se os queda bien, pues ya no hace falta. Vamos a hacer el otro de la misma manera. Ya sabéis, una fila antes de donde empieza el ojo, desde aquí una fila menos, y 3 puntos desde el cambio de color, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a tomar 4 puntos sobre el ojo, 1, 2, 3, 4, y una fila más abajo, ahí. Y por ahí es donde vamos a poner la otra ceja. Damos también 2 pasaditas. Y ahí estaría. Ahora vamos a hacer la nariz. Para la nariz vamos a tomar los 3 puntos centrales que tenemos, contando 2 filas desde que terminan los ojos. Entonces, desde aquí que terminan los ojos son 1 y 2, o sea, en la 2. Aquí terminan una en la siguiente. Esos 3 puntitos del medio los vamos a usar para hacer la nariz. Entonces, con el hilo de color piel que vosotros tengáis, vamos a salir por uno de los puntitos que tenemos. Si con 3 puntos no os queda bien centrada, podéis tomar 3 puntos y medio, o como veáis, ¿vale? Un trocito de otro punto, que os quede bien centradita la nariz ahí. Vamos a ir al otro lugar
para pillar esos 3 puntitos de ahí. Y aquí vamos a dar 2 pasadas, así, 1 y 2. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es, con esta misma hebra, vamos a ir pasando alrededor de estas 2 hebras que acabamos de colocar ahí. Vamos a ir haciendo así vueltitas alrededor. Una vez que ya tenemos todo lleno de vueltitas, las 2 hebras que habíamos puesto ahí hasta el final, todo lleno de vueltas, escondemos la hebra. Vamos a colocar por aquí bien el tejido, que no se nos vaya a quedar metido hacia adentro. Y ahí estaría la nariz. Vamos entonces ahora a hacer las orejas. Para las orejas simplemente vamos a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico hacemos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero este último punto no lo vamos a cerrar, no vamos a cerrar en forma de anillo. Ahí hacemos una cadena y sacamos la hebra. Ahora sí, una vez que tenemos esto así, cerramos el anillo por aquí y se nos quedaría así esta forma. Y se lo vamos a colocar en su cara. En la misma fila en la que tenemos la nariz, vamos a ir así, marcando la fila, hasta que lleguemos a la esquinita donde finaliza el ojo y a partir de ahí vamos a contar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí iría la parte de abajo de la oreja, que sería este... Ay, perdón. que sería este piquito de aquí. La parte que sería el lóbulo. Entonces, enhebramos primero esta parte. Por ahí nos vamos a pinchar y vamos a subir 4 puntos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos hacia arriba. Así llevamos la oreja a su sitio. Y una vez que estamos ahí, vamos a tomar el primer punto del anillo mágico que habíamos hecho. Ahí nos metemos con el hilo que tenemos y aseguramos bien la oreja ahí. Nos pinchamos en su cabeza para asegurarla bien ahí. Y aquí ya podemos hacer un nudo y esconder la hebra. Y ahora con esta otra hebra que nos queda aquí, la vamos a enhebrar. Si se nos ha quedado atrás, la traemos hacia adelante, pasándola por debajo. Y ahora lo que vamos a hacer es pincharnos en el centro de ese anillo mágico, ahí, y ya directamente a la cabeza. Ahí nos pinchamos y sujetamos así hacia atrás. Así nos quedaría bien fijada. Ahí atrás ya podemos hacer un nudito, teniendo cuidado de no estar estirando demasiado, ¿vale? Que no se nos quede así encogido el tejido, ¿vale? Estiramos para fijarlo, pero no para encoger el tejido. Ahí hacemos un nudo y ya podemos esconder la hebra. Y colocamos en el otro lado otra igual. Así estaría entonces ya su carita terminada con todos sus detalles. Vamos ahora a continuar, empezaremos tejiendo la falda. Vamos ahora a empezar la falda, así que con el color azul más clarito de los 2 azules que tenemos, vamos a comenzar haciendo 37 cadenas.
Ahora, de estas 37 cadenas, las últimas 5 son para hacer el ojal donde luego pondremos el botón. Entonces, vamos a contar 4 cadenas desde donde estamos, 1, 2, 3 y 4, y en la número 5 es donde nosotros vamos a empezar a tejer de regreso. Ahí comenzamos haciendo un punto bajo y así nos quedará este agujerito aquí de 4 cadenas realmente, porque la última, la número 5, es de separación para poder empezar a tejer. Entonces así nos quedará este circulito y vamos tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas que nos quedan, que son un total de 32. Así, al final de la vuelta 1 tendremos 32 puntos. Estos de aquí del ojal no lo vamos a contar como puntos, tenemos solo 32. Al llegar al final hacemos una cadena y giramos el tejido. La cadena la hacemos para poder comenzar a tejer ya en este primer punto de aquí. En la vuelta número 2 comenzamos haciendo 2 puntos bajos, uno en cada punto, uno, y en el siguiente otro, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento triple, que son 3 puntos bajos juntos en ese mismo punto. Ahí están los 3. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2 y 3. Y después de los 3 puntos bajos, en el siguiente hacemos un aumento triple. 1, 2 y 3 ahí en ese mismo punto. Y esto de 3 puntos bajos y un aumento triple lo vamos a repetir durante 7 veces. Aquí ya hemos hecho una, nos faltan otras 6 y al terminar las repeticiones nos quedará un puntito más aquí al final, porque esto ya forma parte del ojal donde vamos a colocar luego el botón. Este puntito lo tejemos ahí suelto y terminamos así la vuelta número 2 con 48 puntos. En la vuelta número 3 vamos a cerrar este tejido haciendo un círculo. Entonces vamos a tomar el primer punto de aquí de esta parte y ahí es donde vamos a hacer el primer punto de la vuelta 3. Nos pinchamos ahí en ese primer puntito de ahí y este es el primer punto de la vuelta 3. Si queréis podéis marcar. Mirad que cuando hagáis este círculo no se os quede enroscado, ¿vale? Para ir tejiendo bien. Y ahora en la vuelta 3 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, nos faltan otros 2. 1 y 2. Y a continuación vamos a hacer un aumento triple. 3 puntos bajos en ese mismo punto. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento triple. Y 3. Y esto de 5 puntos bajos y un aumento triple lo vamos a repetir un total de 7 veces. Aquí ya tenemos una, vamos a hacer las otras 6 que nos faltan. Después de terminar las repeticiones, nos quedarán aquí al final 2 puntos bajos, los tejemos uno en cada punto, aquí uno y en el siguiente, que es aquí donde estaba la unión, 2, ahí está. Y terminamos así esta vuelta número 3 con un total de 64 puntos. Ahora desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 31 vamos a hacer los 64 puntos que tenemos. Acordaros de poner un marcador al inicio de cada vuelta para no perder donde tenéis que finalizar. Llegamos al final de la vuelta 31, ya tenemos todo el largo de la falda. Vamos a hacer en la vuelta 32 ya la última vuelta, así que vamos a hacer una orilla para que quede esto más bonito. Comenzamos haciendo un punto deslizado en el primer punto y ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y unimos en el siguiente punto con un punto deslizado. Ahí. Y esto es lo que vamos a hacer alrededor de todo el tejido. 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto. 2 cadenas y un punto deslizado y así vamos hasta el final.
Al llegar al final rematáis, escondéis la hebra, la de arriba también ya la podéis esconder y ahora le vamos a hacer las líneas blancas que tiene a cada lado de la falda. Las tenemos que hacer bien centradas en la mitad delantera de la falda, teniendo en cuenta que están separadas por 18 puntos entre sí. Entonces yo lo que hago para encontrar bien la mitad es aplastar bien el tejido, dejando el botón, que sería la parte de atrás, bien centradito, ahí en la mitad. Entonces con el botoncito, el lugar donde va el botón, ahí bien en la mitad, aplastamos y entonces por el otro lado vamos a intentar encontrar la mitad de la falda, que yo diría que es esta, y vamos a contar 9 puntos hacia un lado y 9 puntos hacia el otro, y así nos quedan los 18 bien centrados. Entonces yo digo que desde aquí, más o menos creo que sería la mitad, ¿sí? Por ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por aquí empezaríamos a hacer una de las líneas, por aquí, por esta hilera de aquí arriba, y desde la mitad otros 9 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por aquí iría el otro. Entonces ahí estaría, por ahí sería cada una de las dos hileras de puntos deslizados que vamos a hacer. Entonces, para hacerlo, si no sabéis hacer una cadeneta de puntos deslizados por un tejido, os voy a decir ahora cómo es. Saco la hebra para que lo veáis bien. Nos vamos a meter con el gancho en el punto donde queramos empezar a tejer, que el mío es este de aquí. Ahí nos metemos y vamos a tener un nudo deslizado en color blanco. Ahí vamos a pillar esa hebra con el gancho y la vamos a traer hacia nosotros por ese agujerito. Apretamos un poquito y ahora vamos a seguir una línea recta por ahí, ¿vale? Por el tejido vamos a continuar por esa línea recta haciendo de cada una de las filas un punto deslizado. Estamos aquí, lo que hacemos es que nos pasamos a la fila anterior y por ahí tomamos la hebra que tenemos aquí detrás. La sacamos y la pasamos por dentro y ahí ya tenemos una cadenita. Vamos a la siguiente fila y hacemos lo mismo. Nos metemos ahí, pillamos la hebra que está por detrás, la sacamos y la volvemos a meter por dentro. Y así esto es lo que vamos a hacer hasta arriba, hasta su cintura. Al llegar al final de la línea que acabáis de hacer, hacéis una cadena y ya podéis cortar y ya podéis esconder esas dos hebras. Una vez que tenemos ya hechas las dos líneas decorativas, le vamos a colocar aquí detrás el botón. El botón se lo vamos a coser en la parte trasera, justo en la esquinita, teniendo en cuenta que este de aquí es el ojal. Entonces, más o menos por ahí, no sé si se llega a ver bien, porque así, al ser del mismo color, pues bueno, a lo mejor no se llega a ver muy bien el lugar, pero bueno, bien en la esquinita y ahí lo vais a coser. Ya tendríamos entonces finalizada la falda, se la podemos colocar, se la ponemos ahí en su cintura, cerramos el botón. Ahí, como veis, este ojal está para estos botones de 5 milímetros. Si vosotros vais a usar algún botón más grande, ya sabéis que al inicio estamos dejando 5 cadenas de separación para poder hacer luego este ojal. Si el botón vuestro es más grande, pues dejad algunas cadenas más de separación en vez de 5. Una vez que tenemos colocada la falda, como habíamos comenzado haciendo aumentos triples, 8 aumentos triples alrededor, veis que tiene así como unos dobleces. Pues lo que vamos a hacer es pinzar esos dobleces un poquito, así, otro por aquí. Los 8 los vamos a ir así doblando un poquito con la mano.
para hacer unas ondas un poquito más naturales en su falda, para que quede este dibujo así, bueno, esta textura así como si tuviese ondas la falda de Mary Poppins. Y así estaría terminada. Ahora vamos a ir con, bueno, como tiene vuelo, al apoyarla se levanta. Ahora vamos a ir a hacer las solapas de su camisa. Para la solapa vamos a comenzar levantando 15 cadenas y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo primero un medio punto alto. Entonces vamos a saltar 2 cadenas y tejer en la tercera para dejar de separación, así que tomamos hebra y ahí en la tercera cadena comenzamos con el medio punto alto. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer 2 puntos altos ahí mismo. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 2 cadenas y ahí mismo en esa misma cadena otra vez 2 puntos altos. Ahora en la siguiente cadena vamos a hacer un medio punto alto y en la siguiente un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a repetir hasta abajo, hasta el final de la vuelta. Comenzamos haciendo un medio punto alto. Ahora en la siguiente cadena hacemos 2 puntos altos en esa misma. 1 y 2. Hacemos 2 cadenas y ahí mismo en esa misma cadena de nuevo 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora en la siguiente cadena hacemos un medio punto alto y en la siguiente un punto deslizado. Y volvemos a repetir lo mismo. En la siguiente cadena un medio punto alto. Ahora en la siguiente 2 puntos altos en esa misma. 1 y 2. Ahora 2 cadenas. Y ahí mismo, donde estábamos tejiendo, de nuevo hacemos 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora en la siguiente cadena hacemos un medio punto alto y en la siguiente un punto deslizado. Y finalizamos haciendo un medio punto alto. Hacemos una cadena y ya podemos cortar. Tendremos así tres volantitos de estos. En esta muñeca he hecho 3 volantes porque de aquí, de la cintura hacia su cuello, es el tamaño que lleva. Pero os voy a enseñar que aquí en esta otra hice algunos más, lo puse un poquito más apretadito. Y así también vosotros podéis escoger. Aquí lleva el doble, son 6 lo que he hecho aquí. Si queréis hacer más, lo que hacéis es el doble de cadenas. Aquí hemos empezado con 15, aquí está, para hacer los 3 volantitos. Y en este otro lado pues tiene el doble. Entonces, bueno, pues vosotros escogéis si queréis hacer con más volantes o con menos volantes. Yo en esta le voy a hacer así, solamente con 3 volantitos a cada lado. Ahora se lo vamos a colocar en el cuerpo, aquí ya tengo uno. Se lo vamos a poner más o menos en la misma línea por donde viene esta línea decorativa de la falda, por ahí se lo vamos a poner y aquí también. Centráis la falda, ¿vale? Porque ya sabéis que la falda se puede girar, no la tenemos cosida, entonces la centráis bien hacia su cara y lo vamos a colocar más o menos así, en esas 2 líneas, para que luego cuando pongamos el abrigo se pueda ver un poco estas solapas de su camisa. Vamos a coser ahí por esa línea de su cuerpecito. Y lo llevamos así hasta el cuello.
Así quedarían los volantes de su camisa y ahora vamos a hacer el volante que lleva alrededor del cuello. Empezamos haciendo 10 cadenas y ahora vamos a hacer otras 3. 1, 2 y 3. Y nos vamos a unir en esta cadena, en la de número 10, con un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer hasta el final de toda la vuelta. 3 cadenas y en la siguiente un punto deslizado. 3 cadenas y en la siguiente cadena un punto deslizado. Y así vamos hasta el final. Así estaría finalizado ya el cuello y ahora se lo vamos a colocar alrededor se lo ponemos así, alrededor de su cuellito, justo en el cambio de color. Se lo coséis ahí. Esto lo voy a coser fuera de cámara porque si no aquí no voy a darlo hecho bien. Entonces ahí, justo en el cambio de color, se lo coséis. Ahí estaría entonces ya colocado el cuello y lo de su camisa y la falda. Vamos a hacer ahora la pajarita. Entonces vamos con el hilo de color granate y comenzamos haciendo 10 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora nos vamos a regresar por esas cadenas haciendo 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí hacemos el primero, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno en cada cadena. 1 y 2 y a continuación 3 puntos bajos, uno en cada punto, o sea, uno en cada cadena. 1, 2 y 3. Ahora en la última cadena que tenemos aquí vamos a hacer 3 puntos bajos juntos, ahí en esa misma. 1, 2 y 3, así habremos girado hacia el otro lado para tejer por el otro lado de las cadenas y empezamos haciendo 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí tenemos la primera, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 2 puntos deslizados, uno en cada cadena. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, uno en cada cadena que nos queda. Y 3. Y en la última cadenita de aquí vamos a hacer 2 puntos bajos juntos, en la primera donde habíamos empezado a tejer. Ahí mismo nos volvemos a pinchar y hacemos 2 puntos bajos juntos. En el primer punto hacemos un deslizado y ahí ya rematamos. Nos quedará así esta formita. Cortáis y escondéis las hebras y ahora con una hebrita del mismo color granate vamos a pasar unas vueltas por esta parte central donde teníamos los 2 puntos deslizados, tanto de un lado como de otro. La vamos a pasar así dando unas vueltas, 4 o 5 veces, tampoco tanto. Y ahí se lo vamos a colocar en el cuello. Voy a hacer aquí un pequeño nudo para sujetar estas vueltas que le he dado. Ahí. Y ahora se lo cosemos en el cuello. Justo debajo del cuellito que acabamos de hacer, de los volantes que acabamos de hacer. Ahí mismo. Con una puntada simple, esto no se nos va a mover tan fácilmente. Ahí la vamos a sujetar. Bueno, pues así vamos con nuestro patrón de Mary Poppins, ya hemos avanzado bastante. En el siguiente ya empezaremos a hacer su abrigo, la bufanda, el pelo y bueno, pues no sé cómo lo dividiré, pero bueno, más o menos
por ahí es lo que vamos a hacer en el siguiente. Si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, que me ayuda muchísimo y es gratis. Y nada, si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios o escribidme por cualquiera de las redes sociales. Ya sabéis que me llamo igual en todas, Amigurumis Vero, tengo el mismo logo y es muy fácil encontrarme. Trato de responder todos los comentarios que me dejáis lo más rápido posible y atender cualquier duda. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidarse mucho. ¡Chao, chao!